Mis queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa Conociendo Nuestra Fe a través del canal católico Jesús TV. Es una dicha, de verdad, es un privilegio que ustedes nos permitan que entremos a sus hogares o que estemos ahí donde ustedes están ahora para que compartamos estos momentos preciosos de reflexión acerca de la palabra de Dios y de esta nuestra fe católica que es tan preciosa. Quisiera empezar diciendo que estamos relativamente cerca del Día de la Madre y entonces lógicamente pues aprovecho para saludar a todas las mamás y para desearles que tengan un feliz día. Pero fíjense que la maternidad es algo tan importante que tiene un lugar específico y especial en la historia de la salvación. Ustedes recordarán, por supuesto, la creación en el libro del Génesis. Hay dos relatos sobre la creación, pero la bendición del Señor al hombre y a la mujer cuando les dice, sean fecundos, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra y domínenla. Es decir, pues el Señor pone en manos de la pareja humana, esto es importante, en manos de la pareja humana el gobierno, el progreso y hasta la creación en sí. Ahora bien, resulta que cuando se narra ya en el capítulo 3 la caída del ser humano en el pecado, pues la mujer es Eva, la que primero cae en la tentación, en el engaño de Satanás, que le hace promesas que no va a poder cumplir cuando les dice que serán como dioses y que serán los que manejen el bien y el mal. Y entonces Eva cae en la tentación y también hace caer a su marido, es decir, pues hace caer a Adán. Y ahí se origina el pecado que nos separa totalmente, que nos excluye de la filiación divina. Alguien me preguntó un día si los que no están bautizados son hijos de Dios. Y yo le respondía, sí, desde el punto de vista de que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios quiso crear a alguien a su imagen y semejanza, es porque es un padre y quiere tener un hijo que se le parezca. Todos los seres humanos somos en ese sentido creación de Dios, hijos de Dios. Pero, y aquí hay una cuestión, por el pecado, el ser humano perdió la filiación divina. Filiación quiere decir la relación de padre-hijo. Pongo una comparación. Imagínense ustedes a alguien que por X o B circunstancia dice, bueno, yo ya no quiero pertenecer a esta familia. Yo ya no quiero ser de apellido tal, sino quiero tener otro apellido. Yo ya no quiero saber nada con esta familia y renuncia a su familia y renuncia y va al registro civil o a donde sea y se cambia nombre y se cambia apellido y deja de tener esa relación, pierde todos sus derechos. Biológicamente sigue perteneciendo a aquella familia, porque si le hacen un examen de ADN, pues lógicamente va a salir que es de esa familia, pero ha roto ese vínculo, ha roto esa relación. Y entonces, claro, no es que no sea hijo de Dios, pero sí ha perdido los derechos de hijo de Dios. Hay un versículo de la Sagrada Escritura que es conocido como el protoevangelio. Este protoevangelio es el capítulo 3, versículo 15 de la Sagrada, del libro del Génesis. Y ahí precisamente Dios, cuando está pronunciando la sentencia por el pecado, es cuando promete, es cuando ofrece la posibilidad de redención. Se dirige a la serpiente y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella te aplastará la cabeza mientras tú te abalanzas sobre su talón.
Ese Génesis 3:15 es la primera buena noticia que tenemos, y en esa primera noticia tiene mucho que ver la mujer y su descendencia. Es que esto es importante, no es solo la mujer, es también su descendencia. Y una mujer, para tener descendencia, lógicamente tiene que ser madre. Entonces la maternidad entra dentro del plan de Dios. ¿Y cuándo se va a cumplir este plan? Este plan se va a cumplir cuando, como dice la carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 4, cuando llegada la plenitud de los tiempos, Dios envía a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Es importante esto, ¿por qué? Porque el hecho de que Jesús haya nacido de una mujer, como hemos nacido todos nosotros, implica que la maternidad entra dentro del plan de Dios. ¿Pudo haber Dios enviado a Jesús de otra manera? Por supuesto. Si Dios es omnipotente, o como diría mi abuelita, Dios no necesita tecomates para nadar. Entonces, ¿qué? Jesús pudo haber aparecido como un ser humano adulto, predicando, haciendo milagros y qué sé yo. Bueno, es más, yo les digo una cosa, hacer un cuerpo para Jesús no era ningún problema para Dios Padre. Ya había hecho uno para Adán, no necesitó colaboración de nadie para hacer el cuerpo de Adán. Bien hubiera podido hacer un cuerpo para Jesús. Pero entonces, ¿qué razón hay para que Dios haya decidido que la salvación entre por vía de la maternidad? Es que eso ya es algo muy importante. Que la salvación entre por vía de la maternidad, entonces, no es un capricho. Es una obra de la soberana voluntad de Dios. Y tiene una razón de ser muy especial. Jesús está llamado a ser el Salvador del género humano. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad que toma la naturaleza humana y, como dice la carta a los Filipenses, se hace en todo igual a nosotros, menos en el pecado, por supuesto, ¿verdad? Precisamente para venir a redimirnos, para venir a salvarnos de aquel pecado que nos hizo perder la filiación divina. Ahora bien, para poder salvar, para poder liberar, para poder sanar la naturaleza humana, Jesús debe pasar por todas las etapas de la vida humana. ¿Y cuándo comienza la vida humana? Pues la vida humana comienza en el primer periodo que se llama la gestación. La gestación es la primera forma de vida para los seres humanos. Por supuesto, totalmente distinta de la vida mortal, que es la segunda etapa, que es en la que nosotros estamos, y lógicamente de la vida eterna, que será la etapa final. Hacia ahí vamos, ese es nuestro destino. Pero primero tenemos que pasar por la gestación. Es lógico que como les dijera yo, que a nosotros nos cuesta entender bien esto, porque mire usted una cosa importante. Le hago esta pregunta. ¿Quién era la persona que estaba en el vientre de su mamá cuando ella estaba esperándolo a usted, cuando usted estaba embarazada? ¿Quién era la persona que estaba ahí en el vientre de su mamá? Seguramente usted me dirá, pues soy yo. Soy yo. ¿Quién estaba en el vientre de doña Clarita Monzón de Salazar hace casi 80 años, verdad? ¿Quién era el que estaba ahí? Yo. Ahora, eso sí, la forma de vida que yo tenía cuando estaba en el vientre de mi mamá es totalmente distinta, totalmente diferente a la forma de vida que tengo ahora en la vida mortal, y por supuesto será totalmente distinta a la forma de vida que tenga cuando llegue a la vida eterna, que es mi esperanza, pues llegar a la presencia de Dios.
Entonces miren ustedes la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque entonces Jesús, al pasar por cada una de las etapas de nuestra vida, puede restaurar en nosotros aquella filiación divina que perdimos por el pecado. Jesús entonces, al pasar por las etapas de la vida humana desde la gestación, Él experimenta en sí mismo la vida humana en todas sus etapas. Y entonces por eso es que Jesús puede sanar nuestras heridas, incluso las que recibimos cuando estamos en el periodo del embarazo. Sí, claro que nos afecta. Por ejemplo, Dios no lo quiera, la mamá haya pensado en algún momento en abortar o haya renegado de estar embarazada. Eso afecta al niño. Pero Jesús, fíjese usted, Jesús sana eso que ocurrió en el vientre de nuestra madre. Cuando nacemos y ya estamos en este mundo, Jesús asume plenamente nuestra naturaleza. Y Jesús es un ser humano tal como lo somos nosotros, con cuerpo, con mente, con espíritu. Mire usted, sí. Y entonces Jesús experimenta todo lo que pasamos en nuestra vida los seres humanos. Jesús sabe lo que es el dolor físico. Jesús sabe lo que es el dolor intelectual. Jesús tenía sus momentos difíciles. Recuérdese el huerto de los olivos. Incluso Jesús experimenta una tentación espiritual cuando el diablo le dice: arrodíllate ante mí. Y entonces Jesús puede, al tener la experiencia de vida como ser humano, sanar toda nuestra vida humana. Y para eso tuvo que haber nacido de una mujer. Y por eso la maternidad es tan importante. Fíjese usted que uno de los primeros problemas de fe dentro de nuestra iglesia, dentro de la iglesia primitiva, fue precisamente el asunto de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Es de establecer si Dios era Dios, si Jesús era Dios, si Jesús era hombre, si era Dios y hombre, en qué momento era Dios, en qué momento era hombre. Bueno, total, toda esa discusión teológica que se dio en los primeros siglos. Recuérdese usted que el pueblo de Israel venía de una cultura estrictamente monoteísta. El primer mandamiento para Israel era, recuérdate Israel, que Yahvé es el único, el verdadero Dios, no hay otro Dios aparte de Él. Esa era la ley para los israelitas. Entonces imagínese usted, cuando Jesús, de alguna manera, va a proclamar que Él también es Dios. Sí, si usted se recuerda, cuando los apóstoles le preguntan, enséñanos el camino al Padre, ¿qué les dice Jesús? Si todavía me están preguntando por el Padre y tienen tanto tiempo de andar conmigo. El Padre y yo somos uno. A mí me fascina ese capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Que todos sean uno, Padre, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Y entonces, al declararse en unidad con el Padre, por supuesto se está declarando como Dios. Cuando el sumo sacerdote lo interroga en el juicio inicuo, aquel nocturno ilegal que hicieron en contra de Jesús, ¿verdad? Y le pregunta directamente: dinos si tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le contesta: sí, yo lo soy. Y verás al Hijo del Hombre venir en su majestad y en su gloria. Esa fue la causa por la que decidieron condenarlo a muerte. Ahí fue donde el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Ustedes han escuchado la blasfemia. Este dice que es el Hijo de Dios. Pero es más, en el final del Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, Jesús dice un discurso en el que 4 veces utiliza la palabra del absoluto.
La palabra del absoluto es todo. Cuando decimos todo, estamos diciendo todo. O sea, no hay nada que quede excluido. Esto, por cierto, lo dijo de una manera muy especial nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que de Dios goce, cuando dijo, es que la iglesia es para todos. Y cuando digo todos, estoy hablando de todos. Aquí no podemos excluir a nadie. Pues usted sabe, hasta las polémicas que se hicieron por eso. Entonces Jesús va a utilizar 4 veces la palabra del absoluto. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Perdón, pero esa es una proclamación de divinidad clarísima. ¿Quién puede tener todo poder en el cielo y en la tierra? ¿Cómo se le puede llamar a alguien que tenga todo poder en el cielo y en la tierra? Pues seguramente se le llama el Todopoderoso. ¿Y quién es todopoderoso? Pues todopoderoso es Dios. Entonces Jesús, al decir que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, está proclamando que Él es Dios. Ajá. Entonces aquí es donde entra el problema, porque ¿cómo conciliar que el Padre es Dios y el Hijo también es Dios? Y cuando entra en la danza el Espíritu Santo, pues entonces ya se vuelven 3. Y entonces estos van a ser los primeros problemas, las primeras herejías que se refieren a este tema. Nestorio, que es un teólogo sirio nacido hacia el 380 y muerto en el 451, recoge las ideas de Arrio y de otros herejes y formula la tesis de que en Jesucristo hay 2 personas y 2 naturalezas distintas, es decir, la persona humana con su propia naturaleza, un hombre llamado Jesús de Nazaret, y la persona divina, el Cristo, el ungido, el enviado con la suya propia, que se unen de modo psicológico, o sea, por voluntad. Y decía Nestorio, entonces, si María es madre únicamente de Jesús, la persona humana con su naturaleza humana, y no es madre del Cristo, o sea, de la persona divina de Jesús, bueno, pues entonces no es correcto que se le llame Madre de Dios. Aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a decir esto. Aún ahora, y muchos dentro de nuestra iglesia, tienen temor de decirle a la Virgen María, Madre de Dios. Y por eso hablan de la Virgen María como la Madre de Jesús. Sí, la Madre de Jesús, como si Jesús no fuera Dios. Pero entonces el Papa San Celestino I convoca al Concilio Ecuménico de Éfeso en el año 431, donde se van a definir, entre otras cosas, las cuestiones sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. La gran figura, la figura notable de este concilio será San Cirilo de Alejandría. Y en la primera sesión del concilio, el 22 de junio del 431, se proclama lo siguiente. Porque no nació primeramente un hombre vulgar de la Santa Virgen y luego descendió sobre él el Verbo, sino que unido desde el seno materno se dice que se sometió a nacimiento carnal como quien hace suyo el nacimiento de la propia carne. De esta manera, los santos padres no tuvieron inconveniente en llamar Madre de Dios a la Santa Virgen. Esto es interesante. Con esto, el magisterio de la Iglesia no hace otra cosa sino interpretar rectamente lo que dice la misma Escritura. Recuérdese que cuando Santa Isabel, llena del Espíritu Santo, recibe a la Virgen María allá en la visita que ella le hace, le da al niño que la Virgen lleva en su vientre el mismo tratamiento
Mi Señor, como lo traducimos nosotros, pero en el hebreo es Adonai o Elohim, que significa mi Señor, y que era el tratamiento que los hebreos le daban a Dios. Y le dice, entonces podíamos decir nosotros, ¿verdad? ¿De dónde a mí que la madre de Adonai, o sea, la madre de mi Señor, me venga a visitar? Y luego le dice que Dios Padre, Adonai también, le va a cumplir las promesas que le hizo. Para esto pueden leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 43 al 45. Entonces, aquí queda claro que la Iglesia reconoce que la Virgen María tiene el privilegio de ser Madre de Dios. Cuentan que cuando le anunciaron a los fieles la grata nueva, los padres conciliares, el pueblo espontáneamente los paseó en hombros en una procesión nocturna alumbrada con antorchas, y por primera vez se le invocó oficialmente como Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Luego le van a agregar la palabra pecadores, y en tiempo de los reyes católicos, ya por ahí por el siglo XV, la última partecita, ahora y en la hora de nuestra muerte, surgiendo así la oración didáctica que se agrega al Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Entonces tenemos claro pues que la Santísima Virgen María es la Madre de Dios. Pero hay otro detalle que a nosotros nos llena de gozo y de alegría. Cuando Dios escogió a la Santísima Virgen como madre de su Hijo, y ella cumplió de una manera tan espléndida esta labor, porque recuérdense ustedes que la vida de la Virgen fue eso, mostrar a Jesús, como lo decimos en la salve, mostrar a Jesús como fruto bendito de su vientre. Se lo muestra a los pastores, se lo muestra a los magos, se lo muestra, lo muestra en el templo con el sacerdote Simeón, lo lleva cuando los doctores, se lo muestra a los de las bodas de Caná. Bueno, o sea, pues la Virgen María es la que presenta a Jesús, y entonces cumple de una manera espléndida, digo, esa tarea que Dios le pone como madre de su Hijo, de Jesús, o sea, como madre de Dios. Pero llega un momento en que es necesaria una segunda maternidad. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículos del 25 en adelante. Ahí precisamente encontramos esa escena tan preciosa que de alguna manera, ¿verdad?, que de alguna manera reproduce la escena del Génesis. Dice San Juan 19, 25. Estaban de pie junto a la cruz de Jesús su madre, María de Cleofás, hermana de su madre, y María Magdalena. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que Jesús amaba, le dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó con él. Es decir, aquí Jesús llama a una segunda maternidad a la Virgen María. Y esa segunda maternidad es para que sea la que se encargue de cuidar del discípulo amado en el que estamos representados todos nosotros. La Virgen María va a cumplir con esta nueva maternidad en Pentecostés, cuando, como le dio los primeros pasos al cuerpo físico de Jesús allá en Nazaret, ahora le da los primeros pasos al cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros nos acercamos a la celebración del Día de la Madre, podemos invocar con todo nuestro corazón a la que es Madre de Dios
y también Madre nuestra, y que ha asumido ese papel. Y si no, díganlo todas las apariciones en las que la Virgen, con un cuidado maternal, ha estado atenta a las necesidades y a los problemas de sus hijos. Invocando a la Santísima Virgen para que interceda por todas las mamás, le deseamos a todas las mamás, a las que están en la tierra todavía, y también oramos por las que ya están en el cielo esperándonos. Les deseamos que este 10 de mayo, que el 10 de mayo, que es cuando celebramos el Día de la Madre, sea para ellas un día muy feliz. Que Dios las bendiga y que pasen ese feliz Día de la Madre.